Mi nombre es Jorge Enrique Ramos Camargo, mi cédula termina en 7, por lo tanto el rango es desde los 170 a los 180 grados. Bueno, entonces lo primero que lo primero que yo hice fue hacer los cálculos para el acondicionamiento de la señal. Primero se hace un acondicionamiento de la señal de 0 a 500 milivoltios o 0,5. Entonces, partiendo de la fórmula de la ganancia, que es salida sobre entrada, tenemos 0,5 voltios, que es la salida que yo quiero, y la entrada es la resta de las equivalencias en milivoltios de la mayor temperatura menos la menor temperatura, la cual nos da una ganancia de 1,253 K. Siguiente es hallar una resistencia RG dada por la fórmula del AD623, que sería 100 kiloohmios sobre 1,253K menos 1, que me da 79,87 ohmios. Comprobamos que la salida es efectivamente 0,5 voltios. El siguiente paso es hallar la ganancia para el segundo amplificador, en el cual acondicionamos la señal de 0 a 5 voltios. Entonces nuevamente hallamos una RG2 con la misma fórmula, en este caso 100K sobre 10 menos 1, la cual nos da 11,11 kiloohmios, y la salida de voltaje es 5 voltios. Una vez tenemos las resistencias, las ganancias, implementamos el siguiente circuito, en el cual se va a verificar que la salida en este metro sea de 500 milivoltios, acá sea de 5 voltios. Según esta tabla, para 170 grados va a ser 0,22, para 171 0,72, 172 1,22, 173 1,72, 174 2,22, 175 2,72, 1,76 3,22, 177 3,72, 178 4,22, 179 4,71, 180 5,51, 5,21, perdón, que sería el último rango. Entonces eso lo podemos, o lo tomé de la siguiente manera: empiezo de 170 grados en ambas termocuplas y empiezo a aumentar. Entonces para 170 tenemos 0,22, como ya lo había dicho, y la media va siguiendo según la tabla que acabo de mencionar. En ambos multímetros se puede evidenciar que la medida es correcta. Una vez tenemos ya la configuración del acondicionamiento del circuito, acá está la RG1 y RG2 que hallamos, que serían las resistencias de ganancia en cada circuito. Pasamos a implementar el código. En el código podemos ver que lo empezamos básicamente como en las prácticas anteriores, con la diferencia de que a la hora de implementar el código principal, que me va a leer cada rango de temperatura, va desde los 170 hasta los 180. Entonces tenemos
un rango para 180 donde B es igual a 5 voltios, que sería la temperatura máxima. Y nos muestra la equivalencia entonces con un mensaje que dice la temperatura de 180 grados y el voltaje en esos 180 grados según la siguiente tabla sombreada. Según mi número es en el que termina mi cédula es 7, entonces va de 170 a 180. Entonces podemos comprobar que cada uno de estos valores son los correspondientes a las equivalencias de la tabla de la termocupla tipo K. Entonces, de abajo hacia arriba tenemos 170 grados de 0 a 0,39. A medida que aumenta el rango anterior 0,39 a un nuevo valor 0,81 en el cual está el valor que medimos, que se midió en la tabla anterior. Entonces cada rango es para que esté este valor en medio de los dos. Entonces lo que se hace en el código básicamente es eso, dividir por secciones por if cada rango, cada uno de los rangos, dependiendo si está por encima del 45% tenemos el mensaje de la temperatura y su equivalente en voltaje y un mensaje que la temperatura es crítica. Cuando la temperatura está por debajo del 45%, en mi caso sería por debajo de los 175, tenemos el rango de los grados y el equivalente según la tabla de funcionamiento de la termocupla tipo K. Y un mensaje que dice la temperatura es estable. Guiándonos, siguiendo la guía, tenemos que el LED de 2 se enciende cuando es menor del 45% y el de 1 estará apagado. Cuando la temperatura es mayor al 45%, el se apaga y el de 1 se enciende. Entonces acá está la respectiva programación. Estos son los puertos de salida donde están conectados los pines, los diodos. Si no tenemos entrada en el puerto lógico, es decir, si está en un cero lógico, no hay entrada de datos y se simula una alarma o una sirena. Entonces una vez tenemos el código, pasamos a la simulación completa del sistema. Unimos el sistema de acondicionamiento con el PIC, que es el que tiene la programación, la entrada lógica, las salidas, entonces vamos a empezar la simulación en estado 0. Y en 170 grados en ambos
termopares. Entonces compilamos el código. Nos muestra que no tenemos errores. Se monta en el PIC. Y ahora sí lo podemos verificar que esté funcionando, simulándolo. Entonces el Virtual Terminal nos muestra que como no hay una entrada en el estado lógico, tenemos la simulación de una alarma, una sirena. Listo, una vez hacemos la entrada de datos en 170, evidenciamos que 170 grados y 6,941, como lo dice la tabla. Cuando está en 170 son 6,941. Nuevamente, cuando tenemos 171, tenemos 6.981, como se ve en la tabla. Nuevamente, 172. Tenemos que es un equivalente en voltaje de 7,021. 7,021. Y así sucesivamente con todos los valores, comprobando que es la medida correcta, al igual que los multímetros del sistema anterior. Entonces, el LED 2 encenderá cuando es menor al 45%. Entonces tenemos el LED 2, está encendido porque estamos en una temperatura mayor al 45%. Seguimos aumentando. Cuando pasa de los 174, enciende el LED de 1, que sería el 45% menor. 176, 177, 178, 179 y 180. Entonces se evidencia por completo el funcionamiento del sistema y de los requerimientos según las indicaciones del parcial.